En México hubo nombres que no caminaban, retumbaban. Y uno de los más mencionados en la vieja guardia fue Heriberto Lascano, mejor conocido como el Lasca. Un hombre que empezó desde abajo, silencioso, disciplinado, calculando cada paso hasta convertirse en una figura que marcó una época completa. El Lasca nació en Hidalgo, en una zona humilde donde la vida te enseña rápido a ser fuerte. Desde joven buscó un rumbo distinto y terminó entrando a una unidad especial del país. Ahí no solo aprendió estrategia, aprendió a leer el terreno, a anticipar movimientos y a moverse con precisión milimétrica. Esa destreza lo convirtió en alguien valioso, alguien diferente, alguien que no olvidaron. Con el tiempo dejó esa vida oficial y caminó hacia un terreno donde se movía otro tipo de poder. Y ahí su disciplina se volvió ley. No era el típico jefe ruidoso, era frío, calculador y nunca mostraba más de lo necesario. Ese estilo lo llevó a ser uno de los nombres más fuertes en el norte del país. Pero lo que realmente lo hizo una figura conocida fue su manera de organizar. El Lasca no improvisaba, él estructuraba. Cada movimiento tenía un propósito, cada persona tenía una función. Y en ese mundo, la organización es lo que define quién trasciende y quién desaparece. El hombre tenía un aura distinta. No hablaba mucho, no buscaba cámaras, no buscaba aplausos. Su poder era silencioso, casi invisible, pero constante. Una fuerza que se sentía aunque él no estuviera presente. Con los años, su nombre se volvió tema de conversación en todo México. Algunos lo miraban como un estratega, otros como alguien que cambió el juego. Pero nadie podía negar que su influencia marcó un antes y un después. Su historia terminó como terminan muchas vidas de alto nivel, de un momento a otro, sin aviso, sin cierre formal. Las noticias dijeron que todo acabó en un encuentro inesperado. Y aunque su capítulo se cerró, la sombra de su nombre siguió rondando. Porque Lasca era eso, un líder que operaba sin ruido, un estratega que no necesitaba mostrarse y un símbolo de una época donde el silencio era más fuerte que el escándalo. Y como siempre queda la reflexión, los caminos rápidos parecen tentadores, pero nunca llevan a un final tranquilo. La historia lo deja claro, el poder sin control siempre termina cobrando su precio. Óscar Nava Valencia, el lobo. El jefe silencioso que movía piezas sin salir en la foto. No todos los nombres pesan por el ruido que hacen. Algunos pesan por el silencio que dejan. Óscar Nava Valencia, conocido como El Lobo, fue uno de esos hombres que no buscaban reflectores, pero que controlaban territorio con estrategia, no con alardes. Mientras otros gritaban poder, él pensaba a largo plazo. Nacido en Jalisco, Nava Valencia se movió entre rutas clave del occidente de México. Su fuerza no estaba en la violencia visible, sino en las alianzas, en saber cuándo avanzar y cuándo desaparecer. El lobo entendió algo que pocos comprenden. En ese mundo, el que más habla es el primero en caer. Durante años, logró mantenerse fuera del foco mediático, operando con perfil bajo, construyendo influencia sin necesidad de fama. Pero en ese juego nadie es invisible para siempre. Las presiones crecieron, las traiciones aparecieron. En 2011, su historia dio un giro definitivo cuando fue detenido por autoridades federales. Ahí terminó la carrera del estratega silencioso, no con un espectáculo, sino como empezó, en silencio. Óscar Nava Valencia no cayó por exceso de ruido. Cayó porque ningún imperio basado en lo ilícito es eterno. Y esta historia no se cuenta para admirar, se cuenta para entender una verdad clara. Ese camino no deja leyendas, deja finales. Solo la historia permanece. No todos los imperios se levantan con ruido. Algunos se construyen con inteligencia, paciencia y silencio. Dámaso López Núñez no nació como jefe, nació como estratega. Antes de ser conocido en el bajo mundo, fue parte del sistema. Uniforme, disciplina y conocimiento desde adentro. Ahí aprendió algo clave.
El verdadero poder no grita, observa. Con el tiempo, ese conocimiento lo llevó a moverse en las sombras, convirtiéndose en una de las mentes más frías dentro del entorno de Sinaloa. Mientras otros buscaban protagonismo, él prefería los acuerdos, las rutas y las decisiones calculadas. Su apodo, el licenciado, no era casualidad. Hablaba poco, pensaba mucho y siempre tenía un plan B y un plan C. Tras la caída de figuras mayores, muchos pensaron que el tablero quedaría vacío. Pero ahí apareció él, intentando ocupar espacios con alianzas, contactos y una visión más política que impulsiva. Durante un tiempo, parecía que su forma de operar le daría estabilidad. Pero en este mundo, el poder prestado siempre cobra intereses. Las traiciones internas, los movimientos fallidos y la presión constante terminaron cerrando el círculo. Cuando cayó, no fue con escándalo, fue como vivió en silencio. Hoy su historia deja una lección clara. La inteligencia puede abrir puertas, pero en ciertos caminos ninguna mente es intocable. Porque en este juego no gana el más listo, gana el último que queda de pie. Esto no glorifica a nadie, esto es historia. Historia contada con respeto y verdad. Dicen que el poder no siempre hace ruido. A veces se construye en silencio. Ignacio Coronel Villarreal no buscaba reflectores. Mientras otros jefes daban órdenes a gritos, él movía piezas como un ajedrecista invisible. Nació en Sinaloa, pero su verdadero reino fue Jalisco. Ahí levantó una estructura que parecía legal, pero por dentro era una de las más rentables del país. Le decían el rey del cristal, porque dominó un negocio que convirtió laboratorios en imperios y rutas discretas en millones. No era el rostro del cartel, era el cerebro, el que conectaba químicos, dinero y territorio sin dejar huellas, o eso creía. Durante años operó bajo el radar, con empresas fachada, alianzas estratégicas y una disciplina que pocos tenían. Mientras otros caían, él seguía creciendo. Pero el poder silencioso también llama atención. En 2010, su estructura fue localizada. El hombre que evitaba el ruido terminó enfrentando el momento más ruidoso de su historia. Ese día, su reinado terminó. No hubo fuga, no hubo negociación, solo el final de una era. Ignacio Coronel no fue una leyenda callejera. Fue una advertencia: en este mundo, el poder oculto dura. Hasta que deja de hacerlo, aquí no se glorifica a nadie. Esto no es admiración, es historia contada con verdad. Dicen que el verdadero poder no siempre tiene reflectores. A veces se mueve en la sierra, en silencio. Y cuando todos miran a los grandes nombres, él ya lleva años construyendo su propio tablero. Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, no heredó fama, no buscó cámaras y nunca necesitó discursos. Su camino fue otro: paciencia, territorio y tiempo. Originario del norte de México, se abrió paso lejos del ruido, entendiendo algo clave desde temprano: el que resiste más tiempo termina pesando más que el que brilla rápido. Mientras otros caían por exceso de exposición, él aprendió a moverse bajo el radar, a cambiar rutas, alianzas y estrategias como quien cambia de sombra cuando el sol se mueve. Su nombre empezó a escucharse cuando muchos ya habían desaparecido, no por escándalos, sino por control territorial, por disciplina interna y por una estructura que no dependía de una sola cara. Pero la historia siempre cobra factura. La presión creció, el cerco se fue cerrando, y el mismo silencio que lo protegió se convirtió en su mayor desafío. Porque en este juego no gana el más famoso, gana el que entiende que todo poder tiene fecha y que ningún imperio oculto es eterno. Esto no es admiración, no es ejemplo, es historia contada como es, fría, real y sin adornos. Dicen que en Nueva York no siempre manda el jefe, a veces manda el hombre que está pegado a él. Tommy Bilotti no fue el nombre más famoso, pero sí fue un nombre cercano al poder. Y en ese mundo, estar cerca del poder es como caminar con gasolina, brillas, pero cualquier chispa te enciende.
Bilotti era conocido por ser un hombre de confianza dentro del entorno de Paul Castellano, el Big Boss que dirigía con mentalidad de negocio. Y cuando tú estás al lado de un jefe así, tu vida se convierte en una rutina de lealtad. Estar presente, cuidar, escuchar, ejecutar lo que se decide arriba. Lo profundo de Bilotti es que representa a todos esos hombres que el público casi no conoce, pero que son el engranaje del sistema. No son el rostro del poder, son el escudo. Y ser escudo significa que tú recibes el golpe primero, aunque no seas el que escribió la orden. En la estructura, esa cercanía también crea envidia. Porque cuando el jefe confía en ti, otros empiezan a preguntarse, ¿por qué él sí? ¿Qué sabe? ¿Qué controla? Y en un mundo donde la ambición camina en silencio, esas preguntas son peligrosas. Bilotti quedó marcado por estar en el lugar equivocado, en el momento más caliente, cuando el tablero interno estaba lleno de tensión y el mando se sentía frágil. Ahí se ve una verdad brutal. En la calle la lealtad no siempre te salva. A veces te hunde porque te amarra a decisiones que tú no tomaste. La lección de Tommy Bilotti es directa. No basta con ser fiel. También tienes que entender el clima. Porque el poder cambia rápido y el que está demasiado cerca del trono vive en la zona de peligro. Ahora dime tú, ¿Tommy Bilotti fue un hombre leal, atrapado en el fuego cruzado del poder, o un jugador que eligió estar donde nadie está seguro? Déjalo en los comentarios y dime qué personaje quieres ver en el próximo Valentino History. Dicen que en México hubo un hombre al que le decían el jefe de jefes, no porque fuera el más ruidoso, sino porque entendió el tablero antes que todos. Miguel Ángel Félix Gallardo fue una figura clave en la historia del crimen organizado moderno en México, especialmente en los años 80. Y lo más impactante de su historia no es el personaje, es el modelo que ayudó a construir. En esa época, el negocio ilegal todavía no estaba tan fragmentado como después. Félix Gallardo se movía con mentalidad de estructura. Conexiones, coordinación, acuerdos, logística, rutas, todo como si fuera una empresa, pero en la sombra no era el que salía a presumir, era el que organizaba. Por eso su apodo pegó fuerte, porque cuando tú eres el que conecta piezas, te vuelves indispensable. Y en el mundo real, el que se vuelve indispensable también se vuelve peligroso para todos, incluso para los suyos. Porque tu poder ya no depende de un barrio, depende del sistema. Con el tiempo, el país sintió las consecuencias. Más presión pública, más investigaciones, más atención internacional. Y ahí está la parte fría. Cuando un sistema crece demasiado, inevitablemente empieza a generar su propia caída, porque atrae demasiados ojos, demasiados enemigos y demasiadas traiciones. La historia de Félix Gallardo también deja una lección que vale para la vida. Cuando tú construyes poder sin valores, terminas prisionero de tu propio invento. Porque el dinero rápido no compra paz, compra paranoia, compra pérdida, compra un final que nunca es bonito, aunque al principio parezca éxito. Y aquí va lo más real. Mucha gente joven escucha estos nombres como si fueran leyenda. Pero detrás hay comunidades afectadas, familias rotas y un país cargando cicatrices. Eso no es un camino, es una trampa. Ahora dime tú, ¿Félix Gallardo fue el estratega que cambió el juego o el símbolo de cómo el poder oscuro siempre cobra su factura? Déjalo en los comentarios y dime qué personaje histórico quieres ver en el próximo Valentino History.